Creo que siempre debemos venir con ese corazón dispuesto a recibir el consejo de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Gloria al Señor. Como hemos dicho en algunas ocasiones, debemos venir dispuestos con una actitud enseñable. Gloria a Dios, aleluya. Vaya buscando por favor Éxodo capítulo 20, gloria al Señor. Éxodo capítulo 20. Éxodo significa la salida, la partida. Gloria al Señor, bendito Dios, cuando el pueblo del Señor salió, hermano, rumbo a la tierra prometida. A Dios sea la gloria. Bendito es el Señor nuestro Dios todopoderoso, ¿verdad, hermanos? Yo quiero hoy compartirle. Hoy no va a ser una doctrina, hermano, bueno, por lo menos no en lo que es el manual de las doctrinas que nosotros estudiamos y que tenemos como base, ¿verdad? Para, que sostenemos, mejor dicho, ¿verdad? Como base de lo que creemos bíblicamente hablando. Pero sí vamos a tocar un tema muy importante, hermano, muy importante. Yo le voy a pedir que por favor disponga su corazón y estemos atentos, ¿verdad? Si no tiene algún lápiz, hasta búsquele por allí, tal vez encuentre un lapicero, un papelito ahí para que le vaya anotando. Porque fíjese que para irnos introduciendo, quiero decirle que la Biblia, todos sabemos que es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y como es la palabra de Dios, ella se explica por sí misma. Le vuelvo a repetir esto, la Biblia se explica por sí misma. Y aunque no cabe duda que nosotros los hombres, por lo general, habemos muchos de entre los mortales que nos queremos hacer como intérpretes de la Biblia, intérpretes de la ley. De hecho, lo habían en el tiempo de Cristo, estaban los intérpretes de la ley. De hecho, quiero decirle que los intérpretes de la ley pertenecían a la secta, ¿verdad? De los fariseos. Así de que entonces pertenecían a esa secta. Y siempre los intérpretes de la ley le dieron problemas a Dios, hermano, cuando Él estuvo aquí. Y los fariseos, no digamos. Y hoy en día pareciera ser de que los hombres como que nos encanta eso. Leer la Biblia, sí, estudiarla y decirle a la gente, pues, lo que quiere decir aquí es esto y esto y esto y esto. Y muchas veces, hermanos, nos salimos del contexto. Y cuando lo hacemos de esa manera, es donde cometemos errores extremadamente garrafales, como los errores que han cometido, podría decirle, bueno, no quiero mencionar los nombres de esos personajes ahorita, porque pues no estoy para eso, pero sí, como por ejemplo los fundadores de muchas sectas, que de hecho lo hicieron, hermanos, estudiando la Biblia, sí, estudiando la Biblia, pero la interpretaron ellos de la manera equivocada, y es lo que le estoy diciendo, porque la interpretaron fuera de su contexto. Como por ejemplo, ahorita le va a entender más con claridad. Vea lo que dice Éxodo capítulo 20. ¿Lo encontró? Dice verso 8 al 11, dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok. Vamos a hablar entonces
hoy, hermano, concerniente al día de reposo. Ustedes saben de que hay una secta, porque es una secta que predica abiertamente, ya tiene algún par de siglos de predicar abiertamente que nosotros tenemos que guardar el día de reposo. Wow, y es tremendo. Y cuando cuestionan a alguno de ellos, por ejemplo a los líderes de esta secta, y se le dice o le dicen, pero ¿y por qué tenemos que guardar el día de reposo? Ellos dicen, tenemos que guardar el día de reposo si es que somos hijos de Dios, si es que somos del pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios dijo que tenemos que guardar el día de reposo. Como por ejemplo, mire, vamos a leer un poquito también más adelante, siempre en este capítulo, perdón, siempre en este libro, pero en el capítulo 31, vean lo que dice aquí. Siempre en Éxodo capítulo 31 dice aquí la palabra del Señor. Voy a leer desde el verso 12 hasta el 17 voy a leer. Dice así. Habló además Jehová a Moisés diciendo, Éxodo 31, verso 12. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, o sea, en el día de reposo, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. 17, hasta ahí llegamos. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Hermanos, es una orden de parte de Dios que el pueblo de Dios debía guardar el día de reposo sí o sí. Y quiero decirle que cuando alguien no guardaba el día de reposo, por la razón que fuera, moría. Moría porque Dios así lo había decretado. Pero y entonces nos encontramos hoy con personas, con líderes espirituales que siguen predicando lo mismo, y es que la verdad es Biblia, hermano. ¿Verdad que sí es Biblia? Es palabra de Dios, ¿sí o no? Pero de allí lo que yo les he dicho en algunas ocasiones, hermano, y lo vuelvo a repetir, de que no todo lo que dice la Biblia se puede aplicar a nuestras vidas, ni tampoco a la iglesia, aunque está en la Biblia. El por qué no, porque no quiere decir que todo lo que está escrito ahí en la Biblia fue dirigido a nosotros. Nosotros debemos entender, hermano, que Dios, es cierto que Dios es eterno, y sus pactos que Él hizo, como por ejemplo con Abraham, de hecho, creo que hasta con Noé, si no me equivoco, y también con el pueblo de Israel, fueron pactos, hermanos, como dice ahí, perpetuos. ¿Qué es lo que eso significa? Que se tenían que estar
practicando por toda la vida, para siempre. Y de ahí entonces viene la pregunta, hermano, entonces ¿por qué eso ahora ya no aplica a nosotros? Sencillamente porque nosotros no somos Israel. Así sencillo, hermano. Entonces cuando usted se encuentre con alguien que le diga, oye, ¿y en tu iglesia guardan el día de reposo? ¿Qué le va a responder usted? ¿Qué le va a decir? Porque quiero decirle, hermano, que es que lo que sucede es de que aquí como dicen en el 20, por ejemplo, vamos a volver a regresar al 20, siempre de Éxodo. Usted sabe, hermano, que Israel salió de Egipto y ya cruzó al otro lado, al Mar Rojo, y ya llegó al Sinaí. Ya está en el Sinaí. ¿Y qué es lo que pasaba con Israel? Que todo el pueblo de Israel había sido salvado de la esclavitud del faraón, pero era un pueblo que todavía era corrupto. Yo sé que no le va a ser fácil a usted decir amén, pero ellos eran corruptos. Ellos tenían en mente las costumbres egipcias. Las malas costumbres, las malas mañas y cosas así por el estilo egipcias. Y es por eso que entonces, ahora que ya cruzaron al otro lado, Dios dice, no se lo dice a ellos, pero como que Dios dice, ya estuvo bien, ya cruzamos de este lado, ya estamos de este lado, ahora pues a vivir una vida nueva. Es prácticamente lo que pasa con nosotros. Algo así, hermanos. Aquello era a la vez una figura. Como por ejemplo, no puede haber un cristiano que quiera vivir en Cristo, pero que a la vez quiera estar practicando las cosas de la vieja vida, de la vieja naturaleza. De vez en cuando se le chispotea algo por ahí, como dijo alguien, pero no debe volverlo eso en su vida una práctica. Y por eso fue de que este era un pueblo que hasta antes de Éxodo 20 no tenía ley. No tenía ley. Y entonces Dios tiene que ponerles una ley. ¿Y cuál es el propósito? Quiero decirle que esa ley no era para salvarlos. No. No era para perdonarles sus pecados o por si se arrepentían, le perdonaban sus pecados y eran salvados. No. La ley, esa ley no salvaba, hermano. Esa ley no salvaba. Lo único que hacía era, hermano, que Dios usaba esa ley con su pueblo nada más para detenerlos. Usaba esa ley para quitarles el ímpetu. Usaba esa ley para demostrarles a ellos cuán perversos eran. Como por ejemplo, allá en Egipto, hermano, allá en Egipto, el hombre se acostaba con la mujer de su prójimo y no le importaba, pues si vivía en Egipto. Y no dudaría de que quizás entre los que venían allí, porque también quiero decirle que no solamente venían con los judíos, con los israelitas, sino que también venían juntamente con ellos paganos. Cuando le digo paganos, me refiero que venían también con ellos gente que no eran judíos, que no eran israelitas. Entonces, ¿quiénes eran, hermanos? Algunos egipcios que vieron la mano de Dios manifestándose a favor de su pueblo y que dijeron, wow, qué tremendo, este pueblo no es cualquier pueblo. Este pueblo tiene un Dios que es bárbaro, es tremendo. Wow, cuánto manifestó a Faraón y a Egipto. Wow, yo mejor me voy con este Dios, me voy con este pueblo. Y allí se vinieron entre medio de ellos. Y esos venían corrompidos
Y el mismo pueblo de Israel también venía corrompido. Y por eso entonces el Señor tiene que, en los 10 mandamientos, que no son 10, hermanos, son 613. Y si no me lo cree, investíguelo por su cuenta, no ahorita, hermano. 613 preceptos que tenían que cumplir, hermano, en toda su vida. Bendito Dios. Pero óigame, entre esos, el Señor tenía que decirles no esto, no aquello, no lo uno, no lo otro, y no, 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 y léalo. Y se va a dar cuenta que solo no harás esto, no harás aquello, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no matarás, no hurtarás, y no, y no, y no, y no. ¿Me estará entendiendo? Les está diciendo que no, y no, y no, no esto, no aquello, no lo uno, no lo otro, porque ellos así venían. Y entonces Dios le está diciendo, ahora todo va a cambiar de aquí en adelante, ya no más aquella vida, ahora vida nueva. Y entre esas restricciones que les pone esta, hermano, que dice, que leímos aquí. De hecho, voy a leer desde un par de versos, desde el verso 1 voy a leer siempre el capítulo 20. Dice, oiga cómo dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. De manera literal lo hizo, hermano, ¿sí o no? Nada de que de manera figurado. No. Israel salió de Egipto, hermano. Y le está diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Te saqué de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está el primero. No. ¿Por qué? Porque es que allá eran idólatras, hermano. Los egipcios son idólatras. ¿O no? Y no se ha fijado usted el Egipto espiritual de hoy, ¿cómo es? Idólatra, hermano. Todo idolatra. ¿Ve? Por eso el cristiano, el que está en Cristo, es una nueva criatura. Tiene que volarle mucho ojo, porque la idolatría no solamente es inclinarse ante un muñeco que esté por ahí, sino que idolatría son muchas cosas pueden ser idolatría. Y lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Hay gente que idolatra su trabajo. Hay padres de familia que idolatran a sus hijos. Hay personas que idolatran su carro, que idolatran su dinero, que idolatran las cosas de este mundo. ¿Sí? Han hecho de eso su Dios. Y Dios es celoso. Y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Otro no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Otro no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. A los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate, verso 8, del día de reposo para santificarlo. Oigan, hermano, mire, ya les dijo, no
no, no, no. Y ahora en el siguiente mandamiento ya no les dice no, sino que les dice acuérdate. Acuérdate, Israel, que no se te vaya a pasar por alto, que no se te vaya a olvidar. Cualquier cosa, si quieres, se te puede olvidar, pero que no se te vaya a olvidar guardar mi día de reposo. Ay, 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 qué tremendo. Pero acuérdese, hermano, que no se lo está diciendo Dios a las naciones, sino que se lo está diciendo a Israel. Ahora, mire, cuando decimos que a Israel, alguien podría decir, bueno, hermano, pero ¿y no que nosotros somos Israel espiritual? Ya se dijo, espiritual. ¿Sí? Pero nosotros no estamos en ningún Sinaí aquí, hermano. Aquí no es el Sinaí. Si no lo sabía, nosotros estamos en Cristo. Que yo sé que usted lo sabe. Wow, hermano. Óigame, en el Sinaí se manifestó Dios. En el Sinaí se vio la gloria de Dios. Dios se hizo manifiesto en el Sinaí. Hoy, hermano, pero con nosotros fue el Dios vivo, el Dios verdadero. Bueno, allá no le estoy diciendo que fue un Dios ficticio. No, claro, no estoy diciendo eso. Pero allá fue su gloria. Con nosotros no. El vivo Dios, hermano, se humanó. A Él sea la gloria. Aleluya. Y así de que entonces, ahora le está diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y le dice, como que eran muy trabajadores, hermanos. Estos eran muy trabajadores. Es que acuérdese que traían mentes de esclavo. Eran esclavos, hermano. Allá no había para ellos domingo. Del lunes haciendo adobe, martes adobe, miércoles adobe, jueves adobe, viernes adobe, sábado adobe, domingo adobe. Y allá no había descanso. Como hoy en día, algunos que no tienen descanso. Qué triste, ¿no? Y tenían esa mentalidad, hermano, óigame, entonces dijo Dios, mire, lo que Dios dijo fue esto, mire, no lo dice allí, pero créalo que esto fue lo que Él dijo, mire, aunque sea un día, quiero tenerlos conmigo. Aunque sea un día de la semana. 6 días que trabajen el campo, pero un día los quiero para mí ese día. Y decreto que ese día tienen que respetarlo porque es para mí. Aleluya. Qué maravilloso, ¿no? Un día. ¿Y usted cree que con un día pudieron? No pudieron, hermano. Y si se fija, hermano, es lo mismo que pasa con muchos creyentes hoy en día, hermano, que con un día a la semana y no pueden. Un día. Imagínense nada más. Bendito Dios. Pero bueno, le dije a ellos y a nosotros, hermano, también un día. Hermano, no, hermano. A nosotros ya no. A nosotros ya es todos los días. ¿Ah? Todos los días, hermano. Y parece ser que los discípulos sí le cacharon, hermano, bien luego. Por ahí, por Hechos 2, dice que los discípulos, hermanos, se reunían todos los días en el templo y en las casas a adorar al Señor. Ellos sí le cacharon y eso le agradó a Dios.
Y lo mismo debemos de hacer nosotros. Ya no solamente un día. Porque para nosotros ya, mire, si alguien dijera o nos preguntara, óigame, pero ¿y entonces qué día es el de ustedes? ¿Qué día es el que ustedes? Óigame, el día es hoy. El día de reposo de nosotros, ¿cuál es? Es hoy. El hoy es el día. Hoy jueves, hermano. No, el día que usted esté cuando le pregunten, ese es el día. Porque Él es el Dios de todos los días. ¿Verdad que sí? Él es el Dios que nos ha bendecido todos los días, nos da el aire que respiramos, la salud, el alimento, etcétera. Entonces, pues todos los días. A Él sea la gloria, hermano. Y entonces, y oiga, hermano, el grave error que cometen estos líderes espirituales cuando enseñan que debemos guardar el día de reposo, porque la Biblia lo dice, pero sin darse, hermano, sin darse cuenta de que esto era la norma, la regla para ese pueblo que venía saliendo de allá y que aquí lo dice él específicamente. Vamos a leerlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero se lo está diciendo, ya dijimos, al Israel que acaba de ser liberado del faraón, de la esclavitud del faraón en Egipto. Y nosotros no estábamos allá, hermano. ¿O usted estaba allá? Yo no. Yo no. Ahora le voy a decir esto, mire, hermano. Entonces, cuando pasa esto, algunos dicen, oh, pero espéreme. Pero ahí hay algunos mandamientos, ¿verdad? Que algunos sí los cumplimos y otros no. Y entonces, si algunos los cumplimos y otros no, entonces empiezan a surgir las preguntas y dicen, entonces, ¿por qué unos sí y otros no? O sea que lo que nos conviene sí, ¿verdad? Y lo que no nos conviene no. No, si aquel también nos conviene, pero no se debe practicar. Y además quiero decirle que todo mandamiento que Dios dio en el pasado, pero que trastoca, que violenta lo que Cristo vino a hacer, todo mandamiento, aunque Dios lo haya dado, hermano amado, ya ahora ya no se debe practicar. Porque Dios funciona así, hermano, por medio de dispensaciones, tiempos. Y todo eso, el que lee la Biblia debe de indagar, debe de investigar cuándo fue esto y dónde fue esto y por qué fue esto. Debe de estudiarlo. Cuando no investiga el por qué Dios dijo esto, cuándo dijo esto y por qué dijo esto, cuando no investiga eso, es donde comete los errores. Ahí es. Y entonces empezamos a aplicarle a la iglesia cosas que no son para la iglesia. Hermano, y yo quiero decirle que no solamente esa secta entre los mismos cristianos evangélicos, hermano. Hay muchos líderes espirituales, pastores, que aplican cosas que fueron, sí, de Dios, pero para Israel. No tienen que ver nada con la iglesia.
y se la aplican a la iglesia, pero la iglesia no tiene nada que ver con eso. Y ahí es entonces, hermanos, donde aquello ya huele mal y muy mal. Porque empezamos entonces empieza a surgir en nosotros, a nacer en nosotros un espíritu de avaricia. ¿Cómo de avaricia, hermanos? Sí. De avaricia en el sentido de que, si usted se fija, las bendiciones que Dios le prometió a Israel no eran espirituales. No eran espirituales. No le busque. No le busquemos. Ellos no eran un pueblo espiritual. El que diga que era un pueblo espiritual, hermano, tiene que aceptar a Cristo, porque entonces no tiene a Cristo. Israel no era espiritual. Por ende, entonces las promesas, ¿cómo podía Dios animar, motivar a un pueblo que no era espiritual, haciéndole promesas espirituales? ¿Cómo? No iba, no podía. Entonces, ¿cómo podía Dios motivar a ese pueblo que no iba para el cielo? Iban para Canaán. Iban para un lugar donde la tierra fluía leche y miel. Iban para un lugar de tierra de libertad. Ya no iban a tener el yugo de la esclavitud del faraón. Entonces, ¿cómo los motivaba? Oh, Israel, ahora Dios os hizo libres y viviréis libremente en la tierra que Dios prometió a vuestros antepasados. Uy, qué maravilloso. Se rompió el yugo del faraón. Ahora vamos a vivir libres para siempre. Hermano, las promesas de Dios para Israel iban en esa dirección. ¿Qué les prometía? Como por ejemplo, si obedecéis a mis mandamientos, a mis estatutos, seréis prósperos. Ahí está la primera. Seréis prósperos. Uy, pero en la actualidad, ¿quién es aquel que no quiere ser prosperado? Oh, yo quiero ser prosperado. Óigame, oiga, y les dijo, yo os daré el poder para que hagáis la riqueza. Ah, vaya. Uy, Dios sí desea que yo sea rico. Entonces, entonces sí me gusta ese evangelio. Óigame, son promesas para Israel. Para el Israel terrenal, pero nosotros sí somos el Israel, pero no terrenal, sino que el Israel espiritual. Iglesia, entendamos eso. Wow. Mejor me voy a volver a regresar, hermano, porque hablando de eso, aquí nos va a agarrar. Porque es que así es. Así es. Entonces, vaya, aquí el Señor les está hablando así porque les está dando mandamientos para, ya dijimos, para detenerlos y para que a la vez ellos se dieran cuenta. Bueno, es que esos mandamientos eran como la Biblia, hermano, para nosotros. Que nosotros al leer la Biblia, ¿qué encontramos en la Biblia? Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios dice que yo estaba muerto en delitos y pecados y Él me dio vida. ¡Wow! ¡Qué milagro el que mi Dios hizo! Entonces me doy cuenta de quién era yo antes y quién soy ahora. Así servían los mandamientos que Dios les estaba dando a ellos, para que se dieran cuenta de lo malo que ellos eran y que ahora todo tenía que cambiar en ellos. ¿Por qué les diría no matarás? ¿Por qué cree?
Imagínense de dónde vienen, de Egipto, donde ya habían matanzas tremendas. Y le estoy diciendo que venían algunos egipcios entre ellos y aún en el mismo pueblo de Dios. Se le podría cruzar algún loco por ahí y matar a su prójimo, matar a su hermano. Y no fue eso pues lo que vio Moisés. Se recuerda cuando dice que en una de sus salidas vio que un israelita estaba golpeando a su hermano y él le reclamó y le dijo, oye, pero ¿por qué lo maltratas si es tu hermano? Y aquel le dijo, ¿quién te ha puesto a ti como juez? ¿O me pensás matar a mí como mataste a aquel ayer? Entonces Moisés tuvo miedo. Pero por eso todo lo que Dios les está diciendo ahí es esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Oiga, hermano, es porque Él conocía el corazón de ellos, como también conoce el nuestro, ¿verdad? Y entonces ahí les da el mandamiento. Y ahora en el 31, pásase al 31 que leímos, ya en el 31 les está reafirmando. Y ya les dice entonces en el 31, que de hecho lo voy a leer desde el 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre. Wow, no, pero es que lo que pasa es que va a estar muy largo, hermano. Va a estar muy largo. Vamos a ver. Sí, desde el 12 va a ser. Perdón, hermano, desde el 12. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás, tú Moisés, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Por qué les dice en verdad? Porque allá se los había mencionado atrás. Y ahora les está reafirmando, como quien dice, lo que les dije, se los he dicho de a de veras. Dios no juega. Si no guardáis el día de reposo, en verdad, de cierto. Esta palabra Jesús ya la dijo, no en verdad, sino que de cierto os digo. Es lo mismo. Ya lo había dicho allá y ahora lo está aquí una vez más. De cierto, en verdad, vosotros guardaréis mis días, no mi día solamente, uno, sino que mis días de reposo. Se le está diciendo en toda vuestra vida, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Oiga, ¿cuándo se acabará eso? Nunca, dice él. Nunca se acabará. Por todas vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe que esto ya pasó miles de años y sabe que los judíos ahorita todavía guardan el día de reposo? Y lo triste es, mire, ellos lo pueden guardar porque acuérdense que los judíos no están en Cristo. Es más, Él a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. No quisieron aceptar la nueva dispensación que Dios abrió para ellos. Al rechazar a Jesús, ellos dijeron, no, nosotros nos quedamos en la dispensación pasada. Nos quedamos en la ley. Y Dios los quería pasar al nuevo nivel, a la nueva etapa, a la nueva dimensión, a la dimensión de la gracia. Ahí los quería pasar. ¿Cómo la ve? Pero no quisieron. Y entonces por eso dice aquí, me quedé ¿en cuál me quedé, hermanos? Así que guardaréis el día de reposo
perdón, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, o sea, en el día de reposo, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Ve? Está hablando siempre a los israelitas. Mire, sabe que, como usted sabe, ¿verdad? Que los judíos no están en Cristo a excepción, con excepción. Algún cero, no sé cuánto. Algunos cuantitos nada más. Que sí han creído en Jesús, el verdadero. Pero son muy poquititos. Entonces, mire, por eso es que le estoy diciendo que e incluso hasta los evangelios, uno tiene que leerlos con mucho cuidado. Aún los evangelios. Porque cuando usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que los evangelios fueron palabras que el Señor se dirigió no ni a la iglesia, no fue a la iglesia. Esta todavía no estaba. Se está dirigiendo a judíos, igual a él, Jesús era judío. Y por eso es que les habla en ese tono, en esa dirección. Por ejemplo, les dice así: rogad. Cuando les está hablando acerca de la gran tribulación, en Mateo 24, les dice: rogad que vuestra huida no sea en día de reposo. ¿Ve? ¿Están aquí, iglesia? ¿Eso dónde está, hermano? En Mateo 24 y Mateo 25. Y eso es lo que yo les he dicho a ustedes muchas veces, que por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas de las cosas, para no decirle, hermano, que un 90% de las cosas que Jesús dijo en los evangelios fue para los judíos, porque él era judío. La salvación, le dijo a la samaritana, viene de los judíos. Ahí entonces, hermano, ¿qué está insinuando? Que los evangelios no es palabra de Dios. Yo nunca dije eso. Y que entonces no es para la iglesia. Óigame, hermano, pero se puede aplicar a la iglesia. Es aplicable. E incluso toda la Biblia es aplicable a la iglesia, aunque no esté dirigida a la iglesia. Qué serios, hermano. Permítame, por favor. ¿Sí? ¿O no les dijo así Jesús? Rogad que vuestra partida no sea en el día de reposo. ¿Por qué en el día de reposo no? ¿Qué no? Porque es que en el día de reposo los judíos no pueden hacer absolutamente nada. Están apartados para Dios. ¿Y por qué quieren venir líderes religiosos como Elena G. de White y como el Bullón y el otro Esteban Bohr, hermano, a querer meter a la iglesia en ese paquete cuando la iglesia no es Israel? Cuando la iglesia no está bajo la ley, sino que estamos en la dispensación de la gracia en Cristo Jesús. Es triste, hermano, es triste. Yo creo, sinceramente le voy a decir, de que esos líderes espirituales hacen eso a sabiendas. ¿Sí? No es por ignorancia. O yo creo que o bien es porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos, y de hecho no lo tienen. No lo tienen porque, como le dice Pablo a los Gálatas, que el que se vuelve a las obras de la ley
de Cristo os habéis desligado. Eso está triste, hermano. ¿Cómo la ve? De Cristo os habéis desligado. Por eso yo le voy a decir esto, hermano. Yo no le puedo decir a usted, no escuche. No puedo hacer eso si ni Dios le dice eso. ¿Quién soy yo? Escuche. Oiga palabra, hermano. Sáquele el jugo a YouTube. Escuche. Pero eso sí, sea maduro. Pídele al Señor que le dé la sabiduría para que usted entienda qué es para usted y qué no es para usted, porque la responsabilidad es suya, no mía. ¿Por qué cree que dice Dios en su palabra? Oídlo todo, ¿sí? Pero no lo retengáis todo. Oídlo todo. Retened lo que os edifica y lo demás, esto no es conmigo. Eso no es para mí. Eso no va conmigo. Esa capacidad debe tener el creyente, hermano. ¿O yo? ¿La tenemos, hermano? Porque de vez en cuando, a veces han habido hermanos que a mí me han dicho, mire hermano, miren lo que dice este hombre. Bueno, más que todo, había un par de hermanas, ya no están, que me decían, hermano, mire lo que dice este fulano de tal. Y ese fulano de tal, yo no lo conozco personal, pero lo he escuchado y sé que es un hereje, que habla cosas bonitas concerniente a la ley. Y yo les decía, ¿saben qué? Con pinzas. Con pinzas. Con mucho cuidado. Porque él es alguien que se dice ser judío y no lo es. Y hay advertencia en Apocalipsis. Le dice a los de una de las iglesias de Asia Menor, le dice, le da un halago a esa iglesia y le dice, porque has probado a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Ve? Por eso mucho cuidado, hermano. Imagínese que el hermano Alex saliera con la chifladera el domingo diciendo, hermanos, nosotros somos judíos mesiánicos, hermano. Ya, hermano. Pero ¿y de cuál fumó? ¿Qué judíos mesiánicos, hermano? Nosotros somos gentiles. Gentiles. No judíos. Ahora, si me dice espiritualmente hablando, las cosas cambian, hermano. No, pero ellos no. ¿Por qué cree que ya ahora ya no dicen la paz de Cristo, hermano, sino que shalom? Shalom. Díganme otra más. Si ustedes escuchan todo eso, hombre. Y palabras así, hermano, que dicen los hebreos. Yo no le estoy diciendo, hermano, óigame que los hebreos son malditos. No, Dios reprenda al diablo. Yo nunca he dicho eso, hermano. Pero ¿para qué me voy a apartar de la gracia para irme a la ley, para desligarme de Cristo? No, hermano. Entonces, dice aquí, me quedé que dice en el 16, guardarán pues el día de reposo. ¿Y quiénes dice allí? Ahí está. Los hijos de Israel. Dice, esto que yo estoy hablando, dice Dios, es con los hijos de Israel. Le está diciendo a Moisés, diles. Tú hablarás a los hijos de Israel, dice en el verso 13. Y en el verso 16 le está diciendo, guardarán pues
el día de reposo. ¿Quiénes? Los hijos de Israel. ¿No dice que la iglesia? Ellos sí, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Con ellos es el asunto, hermano, para siempre. Para siempre. ¿Y por qué? Dice, señal es para siempre. Ahí está, para siempre. Es una señal que yo les he puesto a ellos, dice, para siempre, entre mí y lo vuelve a repetir, y los hijos de Israel. Sí. Cuando le salga uno de estos, hermanos, de los sabatistas o adventistas o del séptimo día, dígale, no, yo no soy israelita. Yo soy gentil. Un gentil convertido a Jesucristo. Aleluya. ¿Sí me entiende? Ahora, pero por supuesto, ¿verdad? Con esto no estamos menospreciando, hermano, a los israelitas. No, ese no es el propósito. Sino que estamos estudiando, hermano, de que esto Dios, esto del día de reposo, Dios se lo dio a Israel. Y nosotros no somos Israel. Nosotros somos la iglesia, óigame, de Jesucristo. Aleluya. La iglesia del Hijo, pues, de Dios. Por eso es que Pablo dice, maridos, a los efesios, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se dio por ella. ¿Le está cachando, hermano? ¿O quiere que le saque talacha? Me voy a obligar a sacar mi talacha, hermano. O se lo digo en inglés. No, vamos a guardarlo. Se me gasta. Entonces dice aquí, entonces verso 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Bendito el Señor. Aleluya. Es triste, hermano, porque sabe que yo he sabido, hermano, de hermanos que han estado en la verdad, porque usted sabe que la verdad es Cristo. Han estado en la verdad y se han ido atrás. Y es triste, hermano. Alguien que hace eso no estaba en Cristo, estaba en la iglesia, pero no estaba en Cristo. Y es lo que decía un día de estos, hermano, que alguien puede estar en la iglesia, pero no estar en Cristo. Y cuando digo en la iglesia, no me refiero al núcleo, hermano, sino que me refiero a la asamblea, a la feligresía me refiero. Alguien puede estar en el recinto, alguien puede estar perteneciendo al grupo, pero aún todavía estar perdido. Por eso debemos asegurarnos de estar en Cristo. Bendito el Señor. Yo creo, hermanos, que hasta aquí vamos a llegar porque todavía hay tela para cortar, pero creo que vamos a seguir en otra oportunidad si el Señor así nos lo permite. Amén. Vamos a orar, hermanos. Póngase de pie, por favor, y vamos a